A ver, ahí está. Hay que darle aceptación. Muy buenos días. Buen Bienvenidas, día. bienvenidos. Estamos iniciando este primer encuentro sincrónico de esta primera semanita de la licenciatura en recreación y ocio educativo. Como venimos compartiendo, es un gusto, fruto bueno, de un tiempo recorrido que se esté dando y que bueno, sea también desde Salta la iniciativa, nos pone muy contentos. Tenemos estudiantes de diferentes lugares del país, de otras provincias y también de diferentes formaciones, así que creemos que esto va a ser súper enriquecedor por esa diversidad de trayectos, de camino y de experiencia. Brevemente, Nati Serfilippo es recreóloga, licenciada en Ciencia de la Educación, es parte de un proyecto de recreación muy reconocido y súper valorado en nuestro país, que es La Cantera. Es parte de un espacio de trabajo transformador como es líderes recreativos comunitarios y aparte una amiga. Así que es un gusto que Nati esté facilitando la materia juego y cultura. Bueno, también hay gente amiga y conocida que está como estudiante, pero que tiene un montón de experiencia de camino y seguro nos va a ir dando todo ese recorrido y compartiendo todas esas experiencias. Eh, yo me quedo un ratito más por acá acompañándote, Nati, y bueno, que se disfrute, que sea un lindo camino, un recorrido. Nosotros creemos en esas tres patas clave, que es aprendizaje, disfrute y vínculo, y bueno, ojalá se puedan ir dando de a poco. Que tengan una Bueno, hermosa gracias. comienzo. Gracias por la presentación. Buen día a todos. Qué lindo esto de que seamos de muchos lugares. Va a ser súper enriquecedor. Bueno, y gracias por levantarse a esta hora un sábado de lluvia en algunos lugares. Este, mm, me encantaron esas tres patas que nombraste, totalmente. Aprendizaje, vínculo, son eso, patas fundamentales, así como el disfrute. Así que intentemos disfrutar de esta licenciatura. Bueno, les cuento qué idea tenía para hoy. Vieron que está todo subido a la plataforma. ¿Todas pudieron acceder ya a la plataforma? Sí, bien. Bueno, este, mm, está todo subido, está todo disponible para comenzar el recorrido. Pero bueno, la idea de los encuentros sincrónicos es justamente agarrar esos contenidos y poder debatirlos, ¿no? Tener un espacio de intercambio. Porque, bueno, obviamente que charlando, comentando, confrontando ideas, se aprende muchísimo más. Así que un poco la idea del sincrónico es que a partir de esos contenidos podamos debatirlos, podamos encontrar preguntas, podamos encontrar también ideas contrapuestas, ideas parecidas y conocernos porque, bueno, van a estar atravesando toda una carrera. Entonces, ya que van a estar 3 cuatrimestres, estas 20 y pico de personas compartiendo y va a haber trabajos grupales y va a haber, ¿no? Está bueno ya que nos vayamos conociendo. Les quería mostrar un poco la plataforma y qué cosas ya están subidas para que lo tengan en cuenta. Y bueno, y después trabajar eso un poco con los contenidos y ponerlos a debatir. Les voy a compartir pantalla acá con la plataforma. Ahí se ve, ¿no? Mm, mm. Vieron que acá al costadito hay un panelcito. Ahí se va Em, viendo. Perfecto. Hay un panelcito, esto, bueno, bienvenida, programa de la materia, acá está todo el programa con la bibliografía incluida, digamos. Este, Se ve un videíto. En la siguiente pestaña, que es la de comunicación, yo abriré un foro de presentación, para que podamos cada quien presentarse un poco más extensamente. Em, Lo que nos pasa es que, bueno, tenemos 1 hora y media nada más en este encuentro sincrónico. Sería mucho más hermoso presentarnos y vernos las caras y poder relacionar cara con nombre, con recorrido.
Pero bueno, para aprovechar más al debate, les propongo presentarse en este foro. Puse algunas sugerencias, lugar de residencia, formación previa, ámbito laboral, pero pueden sumar lo que tengan ganas, para que vayamos conociéndonos. Después está la pestaña de materiales. En la pestaña de materiales van a encontrar el módulo. El módulo es un texto donde se recorre todos los contenidos de la materia. Es un único módulo, digamos, que abarca toda la materia y que ahí van a encontrar la referencia a los textos y también las actividades que están planteadas para la materia. Van a encontrar también la bibliografía extendida, digamos, de las tres unidades y acá la carpeta para la bibliografía de la unidad 1. Así que ya pueden ir leyendo. El módulo lo que les va a ir diciendo es, planteando una serie de contenidos y diciendo, bueno, acá iría esta lectura y ahí pueden ir a la carpeta y encontrar el texto específico que profundiza ese contenido. Por otro lado, bueno, en la carpeta de encuentros, en la pestaña de encuentros ya habrán visto que están todos los encuentros. Vamos a tener 3 encuentros sincrónicos. Em, Ahí están los días y horarios, eso es inamovible, así que, bueno, salvo por enfermedad o alguna cuestión muy grave, pero esto la idea es que se mantengan. Y por último, las actividades. Y acá van a tener esta primera actividad de que es cultura, es un foro. Todas estas actividades están en el módulo, o sea, las van a encontrar en el orden que corresponde. Pero bueno, estos son como el buzón de entrega, ¿no? El lugar donde se puede subir esa actividad, ¿sí? Esto es importante para ir acreditando, ¿no? La materia. Esto, siempre que tenga esta formita, es un foro y estos tres tienen este buzón de entrega, digamos, donde uno puede ingresar y agregar entrega, que está acá, ¿no? Y ahí se agrega la entrega. Bueno, eso es un poco el, el recorrido de lo que está planteado ya en la plataforma. ¿Está ahí algún comentario? Hay gente que ya estuvo, que ya pasó, que ya la miró, que ya me ha preguntado dónde entregar cosas muy velozmente. Esto no, yo no le puse un tiempo límite, porque la verdad que al ser una carrera que se dicta a distancia, la ventaja es que ustedes pueden manejar los tiempos. Lo que sí les recomiendo es no dejar todo para el final, obviamente, porque, bueno, se complica muchas veces, ¿no? En los tiempos de lectura, de realizar las actividades. Entonces, lo ideal sería que puedan, a lo largo de este mes, por ejemplo, como son 3 unidades, se podría prácticamente tomar una por mes. Entonces, cuando nos volvamos a encontrar en el próximo encuentro sincrónico en abril, ya sería ideal tener ya leído el material de la unidad 1, tener hechas las actividades, así que tienen un mes para manejar esta información. Bueno, hasta ahí algún comentario, algo. Perdón, Nati, perdón, gente, Sí. se me desconectó, toqué algo y se me apagó todo. No sé qué dijeron. Un breve resumen puede ser. Sí, hice un recorrido por la plataforma. ¿Vos pudiste ingresar, Coco? ¿La viste? Sí, sí, estuve chusmeando ahí un Bien. poquito. Bueno, eso. Por ahí lo importante es que el módulo es como un recorrido que atraviesa toda la materia. Ahí están las 3 unidades dentro del módulo. Y después está la bibliografía específica, está la carpeta. Por ahora subí la unidad 1, en breve subo la unidad 2. Em, los links para los encuentros sincrónicos. Esta vez vieron que es un Zoom. La idea es que las próximas sean en la plataforma directamente. Aparece, ahí no sé si se ve, aparece un link, ¿no? Que lleva a la clase eh, directo, ¿sí? Esta vez no todo el mundo estaba matriculado en la materia, entonces fue necesario armar este Zoom para poder mandar el link por otros medios, porque no todo el mundo se había podido eh, subir a la plataforma. No, y después que el buzón de actividades es este de acá, que es donde se entregan
cada una de las actividades. La idea es que la unidad uno sea vista en el próximo mes, ¿sí? Que para el encuentro próximo del 18 de abril estemos con esto ya leído. Pero bueno, cada quien maneja los tiempos como pueda. Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta, vamos a adentrarnos en la primera unidad. La materia se llama Juego y Cultura. No sé si habrán visto en el programa, pero vamos a trabajar primero. eh, la primera unidad tiene que ver con cultura, ¿no? Con adentrarnos en qué es la cultura, qué otros conceptos asociados a la cultura encontramos. La segunda unidad tiene que ver con juego. Y la tercera unidad se focaliza en el rol de la coordinación, ¿no? En poder conocer algunas experiencias concretas en el campo del juego y la cultura. em, y eso, adentrarnos en experiencias concretas, poder poner los conceptos trabajados ahí, verlos en el campo, ¿no? En la actividad. Esa es un poco la intención y también repensar ahí el rol de cada quien. Por eso les decía que es súper importante que se presenten en el foro, porque también va a contextualizarnos, ¿no? De dónde venimos y qué hacemos y dónde nos desempeñamos y qué formación tenemos, porque, bueno, el rol también, uy, se ve ahí. El rol nuestro no es lo mismo, ¿no? El rol del facilitador de juegos no es lo mismo por ahí si es en una sala de un jardín que si es en un centro de jubilados, que si es, ¿no? Entonces, donde nos desempeñemos también va a contextualizar ese rol. Bueno, arranco con esto. Em, en el módulo lo primero que les quería plantear es esta idea del paradigma de la complejidad. ¿Alguien ya lo ha escuchado nombrar en alguna formación previa? No. Bueno, hola. Bueno, Hola entonces, Marcelo, ¿qué profe, tal? ¿qué tal? Un gustazo. Bueno, bienvenido. Gracias, Bueno, gracias, profe. el paradigma de la complejidad, primero está bueno nombrar que es un paradigma, ¿no? Thomas Kuhn es quien inventa esta palabra de paradigma para poner unas ciertas reglas del juego de la ciencia, ¿no? Eh, Mientras se investigue y se haga ciencia y aquellas creencias, aquellas técnicas, métodos que funcionan para explicar el mundo desde una determinada campo disciplinar, va a constituir ese paradigma, ¿no? Esa forma de hacer ciencia que viene explicando las cosas. Ahora, cuando hay espacios vacantes, cuando algo no se puede explicar a través de esas reglas de juego, estos métodos científicos, em, em- sucede lo que se llama una revolución, ¿no? Un cambio de paradigma. Entonces, hasta el momento, el paradigma de la ciencia moderna tenía que ver con el modelo matemático, ¿no? A partir de la razón, ¿no? Si la razón es la que gobierna, entonces todo puede ser medible, cuantificable, y se pueden encontrar leyes universales, ¿no? Y se busca el orden simple de las cosas. Si hay varias explicaciones, será pues la más simple, ¿no? Entonces, en este proceso de dividir los fenómenos, por ejemplo, si uno estudia al ser humano, bueno, ¿qué hace? Divide. Dice, bueno, por un lado vamos a ver la mente, entonces aparece la psicología, vamos a ver por otro lado la biología, la medicina, ¿no? Entonces se estudia el cuerpo desde ese lugar. Entonces se fragmentan las disciplinas hasta incluso el punto de la hiperespecialización, ¿no? Que no es lo mismo una disciplina que otra en microdisciplinas, ¿no? En pequeñas partes que estudian este, partes muy pequeñas de los fenómenos. Y en ese punto lo que sucede es un reduccionismo, ¿no?
se ponen estas leyes simples que gobernarían eh, universalmente ese campo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando uno analiza algunos fenómenos, se empieza a dar cuenta de que no todo es tan simple. Por eso Edgar Morin dice, bueno, hay que cambiar un paradigma de la complejidad, a entender que los fenómenos son complejos, que no siempre son monocausales, ¿no? No siempre hay una causa y un efecto en forma lineal, que hay múltiples dimensiones de los fenómenos, que hay múltiples factores que hacen que cada fenómeno suceda. Y que poder ver, o sea, hay que verlo desde la fragmentación de las disciplinas, reduce y desintegra ese saber. Entonces lo que propone es este paradigma de la complejidad, ¿no? Pensando en que hay multidimensionalidad, que también hay incertidumbre, ¿no? Que no siempre podemos saber todo, que no vamos a acceder a un conocimiento completo y total, sino que va a haber áreas que no vamos a entender, que el conocimiento no va a ser completo, que va a haber áreas de incertidumbre e incluso de contradicción, ¿no? Poder entender que los fenómenos traen a veces contradicciones en sí mismos, y es parte de esa complejidad, ¿no? Y poder, él apunta a que cada cosa que estudiemos la podamos ver desde sus múltiples dimensiones, integrándolas. Entonces, con el ejemplo del estudio del ser humano, bueno, tenemos que entender que están relacionados, ¿no? La mente, el cuerpo, el espíritu. Bueno, si hay esta interrelación, si los seres humanos somos integrales, no podemos solo quedarnos con una dimensión del saber. Eh, no para que la estudiemos en profundidad, por supuesto. Cada disciplina portará desde su lugar, pero no podemos desconocer que el ser humano también es el resto de las cosas, ¿no? Entonces busca una visión holística, ¿no? Más integradora. Él plantea estos tres principios que pusimos ahí, que tiene que ver con el principio dialógico, que a veces es posible unir términos contradictorios. Em, el principio de recursividad organizativa, esto de que no hay una linealidad muchas veces entre causa y efecto, sino que hay interrelaciones y este, mm, consecuencias, causas y consecuencias mutuas, ¿no? Efectos eh, que se influencian unos a otros. Em, y el principio hologramático, que es esto de que la parte está en el todo, pero a la vez el todo está en cada una de las partes, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en los grupos humanos, la idea de lo grupal, ¿no? El grupo sería todos esos individuos juntos, pero también en cada uno de esos individuos está esa noción de grupalidad, está esa idea de que somos parte de este grupo, ¿no? Entonces hay este principio hologramático, por ejemplo, en este ejemplo ahí. Em, Cuando en el módulo les compartí un videíto que explica esto muy simpáticamente, y que termina con esta idea de las contradicciones, ¿no? De que hay fenómenos que incluyen contradicciones dentro, ¿no? Em, y ahí les propongo pensar en algunas de esas tensiones y contradicciones en algún ejemplo concreto. Frases que están buenas, de Edgar Morin, y que resumen un poco, ¿no? Esto de que mientras el pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real, el pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes reduccionistas unidimensionalizan. El pensamiento complejo aspira al conocimiento multidimensional, pero sabe desde el comienzo que el conocimiento completo es imposible. Y ahora viene la parte en que les invito a poner en debate, en juego, esto del paradigma de la complejidad y pensar en las dimensiones que podemos, desde qué dimensiones podemos pensar el juego y desde qué dimensiones podemos pensar la cultura. Así que voy a dejar de compartir un momento y les voy a invitar a
pensarnos en esta pregunta, ¿no? ¿Desde qué dimensiones podemos pensar el fenómeno del juego? Si quieren prender cámara, micrófono, la idea es pensar, ¿desde qué dimensiones podemos pensar el juego? ¿Qué entra ahí en cuestión? ¿Qué se les ocurre? Todo está bien, no hay... Son ideas. Buenas, Nati, ¿cómo va? Genial. Eh, yo creo que desde un montón de dimensiones. Es más, las pensaba y digo que es difícil de nombrarlas porque el juego atraviesa todo, atraviesa lo vincular, lo pedagógico, lo social, incluso dimensiones interrelacionadas con la cultura. El juego es una transmisión, una forma de transmitir cultura, entonces desde la reproducción, todo lo que hacemos podemos transmitirlo a partir del juego, entonces es como muy amplio también las distintas dimensiones que puede llegar a abarcar. Pero bueno, pensaba un poco eso, ¿no? Totalmente. Por ahí ponían la dimensión política y social en el chat. Sí, buenos días Nati, buenos Buen días día. compañeros, compañeras. Qué lindo verte Nati por acá, por estos lados. Eh, sí, ahí cuando coincido con Belu y Tevi que está ahí sobre una dimensión desde el juego y la cultura, ¿no? Primero de una dimensión cultural y después de una dimensión política, social, ¿sí? Económica. Las podemos meter también dentro de lo que tiene que ver la cultura y el juego, ¿no? Y esto, como decían ellos, como transmisión de cultura, transmisión de un lugar, de un territorio, un espacio, ¿no? Como dimensiones también, ¿no? Exactamente. Género ponen ahí antropológica, por supuesto. Y en el caso del juego, bueno, muchísimas disciplinas se han ocupado del juego, desde sus dimensiones específicas, ¿no? Desde sus campos. Y entonces, desde la psicología se ve de una manera, ¿no? En relación a lo que genera en la psiquis, desde por ahí la educación física, o bueno, desde la motricidad, o desde, bueno, como decían, la cultura, eh, la transmisión cultural, el género, qué pasa, podemos analizar el juego a partir de una dimensión del género. ¿Dije juego? Sí. Bueno, Yo, perdón, ahí va. profe Natalia, ¿cómo Sí, le va? Profe, muy bien. el juego también puedo atravesar el tema, no sé si es correcto, pero para poder sumar el tema del juego y la salud, que es tan importante Ujú. nosotros como profe, que estamos siempre a través del juego trabajando con todos estos flagelos del tema de la tecnología, que el juego pueda ser fuerte nuevamente para trabajar todo esto de lo que son los móviles, la tecnología, que es un flagelo tan fuerte que está sucediendo ahora, ¿no? En lo social. Ahí va. Ahí leo el chat, social, emocional, físico, por supuesto. La territorialidad, ¿querés ampliarnos la beta? Ay, no se te escucha. A ver, estás ¿Ahí muteado. me escuchan? Sí. Ok, hola, ¿qué tal? Soy Gabriela. No sé por qué no se me cambia el nombre informal que usé en otros momentos. A mí me pasa que yo vivo de donde no soy migrante, y para mí eso, o sea, observando todos estos años viviendo fuera del lugar donde nací, donde me estudié y demás, noto muchísimo cómo el juego marca muchísimo la territorialidad, sobre todo en un continente donde todo está muy cerca, pero todo está muy delimitado de vos sos de acá, yo soy de acá, y lo marca muchísimo. Entonces observé muchísimo eso, es como, es muy loco irse a otro lugar del mundo y mirar el juego. Mira, qué bueno. Sí, tal cual, creo que por ahí está relacionado también con lo cultural, ¿no? De qué juegos, en qué territorios se comparten o no se comparten, o qué nos diferencia también en los juegos. Este, Y ahí Andrea ponía institucional. ¿También te gustaría ampliar un poco más?
¿Qué estabas pensando? Hablando de eso, Sí. de como decís vos, Nati, en las diferentes culturas, los diferentes nombres de cada juego para un mismo juego. Mm. Hola, buen día. A ver lo que dice Coco, también tiene que ver con esto, con lo institucional, cómo, Mm. cómo se lo vive al juego o la expectativa que hay del juego según los grupos, según el lugar, las personas que están a cargo. Es como que lo institucional también abarca lo que estuvimos mencionando, el tiempo, el espacio. em, se cruza con la dimensión organizacional, yo la pensaba también, ¿no? Porque esto de la cultura que decía Gaby, ¿no? En cada momento, cómo cada uno con sus creencias también define lo que es el juego. Absolutamente, absolutamente. Y ese imaginario, ¿no? social que se arma, o imaginario institucional, ¿no? De qué valor se le da, de qué lugar tiene tiempo y espacio el juego, también contextualiza, ¿no? Le da posibilidad o no de aparecer. Sí, Coco, que levantaste la mano. En referencia a esto, también se me ocurre pensar en cómo nos vinculamos, cómo jugamos a ser, de acuerdo a los lugares donde transitamos, cómo somos, cómo comunicamos. Buenísimo. Bueno, ya vemos que el Hablo de los juego, juegos de roles. ahí va. Sí, claro. Una dimensión también del deseo, ¿no? Del proyecto también entra en juego, justamente, el juego. Bueno, estamos de acuerdo, entonces me parece con Morán de que es complejo, ¿no? Que aparecen estas múltiples dimensiones en un fenómeno que, que todos sabemos lo que es, ¿no? Pero cuando queremos ir a definirlo, bueno, aparecen un montón de ideas y un montón de vertientes, de dimensiones que podemos, desde donde lo podemos ver y que no dejan de ser válidas, ¿no? No es que una invalida a la otra, sino que conviven en ese fenómeno. Bueno, tenía ganas ahora de, de hacer algo parecido, pero con nuestras ideas previas sobre la cultura. Así que seguro que en alguna clase virtual en algún momento han hecho un, una nube de palabras. Este, la idea es armar esta nube de palabras. Yo ahí les voy a pasar un link acá en el chat para que podamos poner, ahí espero que se vea. Eso les va a dar la posibilidad de ingresar una palabra, ¿sí? Que sean ideas relacionadas con la cultura, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas previas de qué es la cultura o con qué se relaciona la cultura? Para ver qué sale, para ir tanteando ahí qué palabras aparecen en relación a eso. Entonces, si van ahí al link que acabo de pasar, pueden ingresar una palabra, pueden ingresar todas las palabras que quieran, no tiene límite, y las vamos a ir proyectando acá para ver qué es lo que va apareciendo. Así que les invito a sumarse y acá ya van apareciendo, que ahora las voy a presentar, denme un segundo. Mm, para que las vayamos viendo. A ver, ¿ustedes ven palabras? No, no están viendo palabras, ¿no? Yo. Ah, ahí está. Me faltaba tiquito. Bueno, ahí empiezan a aparecer qué cosas asociamos a la cultura. Qué bueno. Mm, las palabras que tienen un tamaño mayor es porque salieron varias veces. Ujú.
bueno, es difícil leerlas mientras se mueven, pero claramente la más grande es identidad, ¿no? Aparece mucho la cultura asociada a la identidad, al territorio, también al conocimiento, al lenguaje, valores. Por ahí relacionado con lenguaje también decía idioma, las raíces, el folclore, creencias, los valores, las costumbres. Bueno. La idea es que pongamos solo una. No, pueden poner varias si quieren. Ahí mismo pueden seguir agregando. Ujú. Me gusta la de ecosistema. Yo estoy estudiando de carrera de naturalista de campo. Siempre la idea de ecosistema me parece muy atinada. Este, bueno, ahí va, lo que se quedó quieto. Em, bueno, como verán, todo esto es parte, ¿no? También la cultura también es otro fenómeno altamente complejo, donde aparecen muchísimas formas de verla, muchísimas definiciones de cultura, y asociada, o hay varias ramas, ¿no? Varias corrientes de pensamiento que lo asocian justamente, algunos a la identidad, ¿no? A esa raíz, a eso que tenemos en común, en los grupos humanos y que también nos diferencia, ¿no? De otros grupos humanos. Em, Aquello que es propio, creencias, las costumbres, los valores, asociadas en algunos casos a la territorialidad y en otros no, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más, adentrarnos en eso. Está bueno que aparece también, bueno, expresiones artísticas, porque por ahí algunas de las formas más concretas a veces que se nos ocurren en relación a la cultura es el arte, ¿no? Son las expresiones artísticas, pero bueno, también aparece todo lo demás, ¿no? Lo ideológico, lo simbólico, ahí va, lo político, lo social. Bueno, esto está espectacular. Yo le voy a hacer una capturita de pantalla para que no se nos pierda. Ahí está. Eh, Listo, lo vamos a tener a mano, porque va a estar bueno volverlo a tomar. Para seguir ahí con la presentación, me pueden interrumpir todo lo que quieran, obviamente. Yo le doy. Definiciones de cultura, hay cientos, alrededor de 300, dice García Canclini, que agarra una recopilación y dice, bueno, alrededor de 300. Es mucho porque son muchas dimensiones, ¿no? Muchas formas de verlo, muchas ideas sobre lo mismo, que es muy interesante. Hay definiciones que van por el lado de, como decían ahí, conocimientos, ¿no? De la acumulación de saberes, en el sentido de que culto es aquel que tiene mucho saber, ¿no? Que acumuló, que tiene estudios, que tiene titulaciones, ¿no? Se relaciona el conocimiento a la cultura. Eh, en otra de las definiciones, se empezó a pensar, bueno, aquello que es propio del ser humano, en relación a que no es natural, ¿no? Contraponer lo cultural a lo natural. Entonces, todo aquello que no es fisiológico puramente, tiene que ver con la cultura, ¿no? Eh, Eso es una definición súper amplia que se volvió un poco difícil, ¿no? De pensar. En esta amplitud y en esta vaguedad, bueno, todo es cultura. Entonces, no termina de ayudarnos a poder analizar, ¿no? En un punto.
Este, hay otras definiciones que se refieren más a la dimensión simbólica, ¿no? Al universo de sentidos y de significación. Entonces, cualquier hecho social, a la vez, ¿no? Como es la sociedad, a la vez tiene esta dimensión simbólica, ¿no? De qué lugar ocupa cada uno, de cómo qué significado tiene estar en ese lugar, en esa situación. Em, y por último, como decían por ahí, esto de como identidad, ¿no? Y como diferenciación. Este, Ahí en el texto les comparto en el módulo que García Canclini empieza a decir, bueno, esta idea de la identidad relacionada directamente al territorio fue mucho más fructífera esta idea en momentos de sociedades, comunidades relativamente aisladas entre sí, ¿no? Esto de esta identidad propia que se crea a partir de compartir un territorio y ciertas prácticas, creencias, cuando eh, son comunidades pequeñas y aisladas entre sí, bueno, realmente se vuelven eso, muy, muy relacionadas a la identidad. Pero ¿qué pasa con la globalización? Si ahora cualquier persona del mundo puede estar conectada con cualquier otra persona del mundo y consumir lo que producen culturalmente otras partes del mundo, bueno, tal vez ahí esa identidad se mixtura un poco, ¿no? Este, entonces, no deja de ser parte la identidad, ¿no? La idea de identidad en relación a la cultura, pero esas identidades ya no son estrictamente territoriales, sino que por ahí tienen que ver con los intereses, bueno, no sé, si les pasa, yo trabajo con jóvenes, tengo como el grupito de los de anime, ¿no? Que están con el manga, con el anime y la cultura japonesa, y bueno, hay ahí una identidad múltiple, ¿no? Una forma de identificarse con algo que es de otra punta del planeta, pero que aún así nos identifica como grupo, los otakus, ¿no? Entonces se identifican todos esos otakus de todos los lados del mundo. Bueno, entonces algo aparece ahí también de esa diálogo, ¿no? Entre las culturas vistas así como identidad. Y en ese sentido aparecen estas dos palabritas que tienen que ver con la multiculturalidad, ¿no? Multiculturalidad se piensa en el sentido de culturas diferentes, ¿no? Creencias, estos valores, estas prácticas eh, que dan identidad, que conviven en cierto territorio, ¿no? Podríamos decir, no sé, eh, existe multiculturalidad, eh, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires está el grupo de inmigrantes italianos, están los que hacen murga porteña, ¿no? Hay como culturas que conviven, que están en el mismo territorio y se respetan entre sí, ¿no? Esa es la idea de multiculturalidad. ¿Por qué aparece esta idea de multiculturalidad? Bueno, obviamente porque en la cultura dominante, digamos, porque mundialmente hay una cultura dominante, la cultura occidental, ¿no? Que ha penetrado en todo el planeta. Bueno, la idea de multiculturalidad es poder decir, bueno, existen todas estas culturas y conviven y están y se respetan unas a otras. La otra palabra que aparece aquí es interculturalidad. En la interculturalidad no solo existen y conviven, sino que dialogan, ¿no? Pueden compartirse, puede alguien compartir su cultura con otros y dialogar esas culturas entre sí, ¿no? Influenciarse, compartirse sus formatos, ¿no? Dialogar. Esa es la idea de la interculturalidad. Em, Les quería proponer si se les ocurrían ejemplos ahí de multiculturalidad e interculturalidad. Lo hermoso es que tenemos gente de todas las provincias, así que va a haber, me parece, muchísimo intercambio en este momento.
No se te escucha. Marcelo, ¿estás hablando? Te veo mover la boca, pero Profe, ahí va. bueno, he sentido nombrar alguna vez también el tema de la palabra aculturalidad, es Mm, decir, que perdemos nuestra cultura y nos apropiamos de otra. No sé si está, ahora este, venía eso. bien, me Sí, anticipé. sí, sí, sí. Pero es verdad, es verdad. Ese es otro proceso que re sucede, claro. Creo que algunas veces, como que usted estaba diciendo el tema de incorporar nuevas culturas, que si incorporan nuevas culturas, perdemos nuestra esencia de cultura propia que tenemos en cada territorio, ¿no? Y bueno, eso es preocupante, eso algunas veces me hace ruido porque, eh, no sé, nos quita nuestra identidad propia. Creo que una palabra también que podría entrar, multiculturalidad, interculturalidad y aculturalidad podría ser también otra cosa Mm, para poder reflexionar, concientizarnos de eso. Bueno, no sé, es un pensamiento mío. mm. Sí, yo lo que creo en relación a eso es que las identidades se construyen, ¿no? Este, Bien, uno va construyendo identidad por dónde está, ¿no? Por qué, qué círculo maneja, qué vínculos tiene, eh, bien, el lugar donde está inmerso el contexto, justamente, ¿no? Entonces, en esa construcción de identidad, bueno, muchas veces uno toma decisiones, ¿no? Con qué se identifica, no necesariamente es lo que me está dando ese contexto puntual, sino que, bueno, el contexto a veces, o sí es lo que del contexto, pero no es lo territorial, ¿no? A veces bien, este, ese contexto es más eh, mi grupo de pares, es más lo que sigo en las redes sociales, ¿no? En este momento. Entonces, esa construcción de identidad es mucho más compleja que directamente lo territorial. Que sí, por supuesto, este, esa identidad, esa cultura relacionada con lo territorial, también es necesario sostenerla, ¿no? Protegerla que no se pierda porque si hay algo rico es la diversidad. Entonces, bien, si una cultura dominante va a homogeneizar, no le sirve a nadie, ¿no? bien. Salvo a los poderosos. Ahora vamos con eso, pero no nos sirve como humanidad la homogeneización, nos sirve la diversidad, nos sirve encontrar cosas diferentes, entonces también en esa construcción de identidad aparece diversidad y aparecen... ¿no? Eso. Ahora vamos a ir con eso que vos decís de aculturación, transculturación, es lo que sigue. Belu y Profe, Tevi, Que pensaba un poco en esto que decías, Nati, que después lo fuiste como mencionando las palabras que se me ocurrían. Pero digo, qué complejo, hablando del paradigma de la complejidad y de las contradicciones, siento que esa es una que habito frecuentemente, porque digo, por un lado la posibilidad de elegir qué nos identifica y qué nos representa, y por otro lado se me generaba esta pregunta en relación al poder, ¿no? ujú, Y cómo el poder nos permite o no elegir qué nos representa y en base a qué. Entonces digo, bueno, ¿qué tanto elegimos aquello que nos identifica o no? Entonces, bueno, ahí es como un buen debate, ¿no? Porque se vuelve complejo. totalmente, totalmente. Estamos expuestos a una serie de expresiones culturales, de contenidos, de valores también, ¿no? De creencias. Ahí vamos en eso porque la dimensión política, digamos, la dimensión del poder, bueno, es una dimensión con una importancia, una influencia muy grande. sí, y por ahí, permiso, Nati y compas, eh, no desde una forma de identificarse, una forma de vida, ¿no? Cómo van interactuando dentro de los territorios y esto que estaban recién también, ¿no? ¿Quiénes son los que definen eh, las formas que se viven en tales lugares o en tales espacios, ¿no? Nosotros acá con los que vivimos en el sur o en la Patagonia, el tema de la interculturalidad, cuando hablamos de las comunidades mapuches, pero no solo convivimos con las comunidades mapuches, convivimos con un montón
de personas y gente que va llegando a los territorios, ¿no? Y, y muchas veces, esto que hablaba, no me acuerdo cuál de los compas lo dijo recién, la culturalización, incluso a nivel religioso. Eh, Mm. Van pasando muchas cosas, ¿no? Y cómo las personas van cambiando sus formas a partir de lo que se va imponiendo o de lo que se va queriendo. Eh, y dentro de la misma comunidad o dentro de la misma sociedad, ¿no? Las cosas que se van aceptando y por supuesto las cosas que tampoco se van aceptando, ¿no? Y esto va generando algún tipo de diálogos o conflictos que van permitiendo la identificación del lugar. Totalmente. Bueno, sí, vamos a eso. Dimensión política. Esta dimensión tiene que justamente que ver con las relaciones de poder, ¿no? Con la distribución del poder. eh, y acá hay estas palabritas que también son conceptos que nos ayudan a pensar cómo suceden esos procesos, ¿no? De encuentro entre culturas con, bueno, acumulación de poder. Este, Cuando se habla de enculturación, es esta transmisión interna, ¿no? Una persona que crece en una cultura y va absorbiendo, va entendiendo, va siendo parte de esa cultura en la que está inmerso. Em, Aculturación tiene que ver con esto, ¿no? Con la adopción externa, a menudo asimétrica, ¿no? Porque nadie, este, si es parte de una cultura y siente esa pertenencia, no va a querer, ¿no? Que venga otra cultura a imponerse. Entonces, por eso muchas veces, bueno, es lo que pasó en nuestro continente, ¿verdad? Cuando fue la conquista y exterminio, no apuntaron únicamente a lo físico, ¿no? Apuntaron a lo cultural, apuntaron a destruir las costumbres, a denigrar a sus deidades, ¿no? Como fueron a ese plano, cambiando, destruyendo de alguna manera esa propia cultura y poniendo otra impuesta en su lugar. Y otra palabra que es interesante para estos tiempos es esta de transculturación, ¿no? De Sí. fusión e intercambio. Es cuando aparece algo nuevo que fusiona, ¿no? Que crea una novedad en relación a culturas previas que podíamos identificar, ¿no? Entonces ahí aparecen estas cosas más híbridas, más mixturadas, que por ahí podemos encontrar bueno, en varias expresiones. Entonces les propongo pensar, por ejemplo, en el carnaval, que me parece que el carnaval, bueno, es muy amplio, cada quien lo hablará desde su lugar, pero bueno, ¿qué aparece de estas cosas que fuimos viendo en el ejemplo del carnaval? Sí, me atrevería. Hola, muy buenos días. Bueno, yo soy de Bueno, Jujuy. Había una compañera ahí ajá, un compañero creo, Pablo, que él también es de Jujuy, comentó hace rato y también me surgió esto, ¿no? Las festividades, el carnaval acá en Jujuy, mm, los corsos en sí, cómo se ve la cultura, cómo se ve esta identificación también que se hablaba, ¿no? De, por ejemplo, la danza boliviana y cada vez empieza a surgir más, digamos, se ve muy propio eso de la cultura acá, de las diferentes culturas. buenísimo. Y aparte de la expresión por ahí artística, ¿no? Del corso, la percusión, los desfiles, los trajes, este, hay algo también de lo que sucede en el carnaval, ¿no? Las formas de vínculos. ¿Puede ser? ¿Querés contarnos un poquito de esa forma de vínculo o de interacción que sucede en el carnaval? Sí, es bastante amplio, es bastante grande, digamos. Esto también lo que usted decía, profe, de la vestimenta, que hasta algunas agrupaciones, comparsas, se le dice acá, respetan hasta la vestimenta, ¿no? No sé si algún otro compañero de Jujuy quiere aportar.
Bueno, no, ahí me sumo a lo que dice Elba. Bueno, acá en el grupo también debe ser que hay muchas de Salta, que también con otras características, otras formas de agruparse, y estaba pensando en los términos, ¿no? De endoculturación que se sostiene. Por ejemplo, acá en La Caldera está había ahí una agrupación que usaban mucho los caretones, y que me acuerdo que el año pasado comentaban como que se fue perdiendo porque las personas que lo promovían, em, se fue disipando ese grupo, ¿no? Entonces se necesitaba del grupo de jóvenes, que al mismo tiempo es otra forma de carnaval, digamos, de característica, ¿no? Como decía recién Elba, están algunos grupos de danza, otros grupos que interpretan con caretones, y bueno, y así como que se fue diversificando también, y haciendo híbrido, ¿no? Porque, bueno, eh, vieron el carnaval de Oruro, que es re largo, impresionante, que vos ves todos los tipos de expresiones que hay. Eh, yo pienso que de acuerdo a la parte territorial varía el carnaval. Por ejemplo, el carnaval de Venecia en Italia es otro tipo de carnaval, el de Oruro, el de Brasil, Mm, tiene cada uno como una propia esencia y de identidad, como hablamos de las palabras. Y bueno, acá que estamos mucho más cerca de nuestro país vecino, Bolivia, muchas de las cosas que, que tiene de cultura el carnaval se ha traído no, a las provincias más cercanas, como Salta, Jujuy, y de esa forma se vive. Y mucha gente ahora, con el tema del carnaval de los tequis, y poner esa impronta, gente que de Córdoba, gente de Buenos Aires, que viene para el carnaval del norte, bueno, está conociendo ujú. todo eso, ¿no? Hace años que se hace. Esto de las dimensiones creo que es muy importante, lo que decía, profe, las dimensiones, cómo afectan. Sí, pensaba en lo que decís, bueno, tal vez haya algo, ¿no? Previo regional, que luego se trazó una división política entre lo que es, bueno, Argentina, Jujuy, Salta y Bolivia, ¿no? Creo que también ahí esa comunidad eh, se encontró un día con una división y quedaron unos de un lado y otros del otro, ¿no? Entonces, este, tal vez por eso esa semejanza. Bueno, sí, está reinteresante. Ay, ¿quién? ¿Alguien iba a hablar? Mm. Creo que están escribiendo en el chat. Y yo saben que como estoy presentando, no puedo ver el chat. Así que pido disculpas si pusieron cosas en el chat y no las retomé. Bueno, por ahí a ver, vamos, para no extendernos demasiado, porque queda bastante. En esto de la dimensión política y del poder, Bourdieu plantea que hay distintas formas del capital, ¿no? Que esto que se acumula no únicamente es el capital económico, que los poderosos no solo detentan el capital económico, que sería, bueno, los bienes materiales, el dinero en ese sentido, sino también el capital cultural en relación a los conocimientos, los saberes, los títulos, la acreditación de ese saber, ¿no? Los objetos físicos, ¿no? Tener un gran capital cultural este, puede tener que ver con tener una gran biblioteca o muchos juegos de mesa. Em, Capital social, que tiene que ver más con la pertenencia a ciertos grupos, ¿no? De élite o la influencia política, las redes de contacto, y el simbólico relacionado con el prestigio, el honor, el reconocimiento. Este, entonces Bourdieu plantea que el hábitus son como estos anteojos, ¿no? Que uno se pone para ver la vida, que no es que se los pone,
Los tiene, nace con ellos, se va construyendo, porque son estas disposiciones, estas formas de actuar, sentir y pensar que están totalmente naturalizadas, totalmente inscritas en el cuerpo, que no lo podemos visualizar, nos cuesta muchísimo darnos cuenta de qué anteojos tenemos para ver el mundo, ¿no? Poder intentar desnaturalizar y decir, ah, bueno, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué vivo así o siento o actúo de esta manera para, para encontrar ¿no? el origen o para encontrar, o por lo menos para ser consciente de que tengo esa forma de ver el mundo? Está buenísimo porque nos ayuda también a entender, ¿no? Y a entender la interculturalidad, a entender las diferentes visiones del mundo, que la nuestra no es la única, por más que nos parezca la natural, que nacimos con esto. Em, en esa construcción de ese hábitus, bueno, mucho tiene que ver también el poder, ¿no? Qué formas de actuar, sentir y pensar tenemos, se construyen a partir del círculo más cercano, por ahí como en la familia, pero también desde las instituciones, pero también desde los medios de comunicación. Entonces, es una linda idea de repensarnos eh, en esto que es como una cosmovisión, ¿no? Una forma de ver el mundo. Este, y en ese sentido, muy, muy cerquita de Habitus está la idea de hegemonía, que Gramsci la retoma pensando en que, bueno, si la dominación, ¿no? En términos políticos, eh, tiene una correspondencia con la hegemonía en la dimensión cultural. Justamente eh, lo, aquella cultura dominante eh, que ejerce ese poder sobre la forma de pensar y de ver el mundo, que es, si tuviéramos que definir cuál es esta hegemonía, ¿no? Que es hegemónico, que lo podemos usar como adjetivo, que es hegemónico, bueno, podemos pensar en medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Que son los que tienen el poder, los que influyen en cada una de de las interacciones que tenemos. Podemos pensar en modelos hegemónicos de ser hombre, de ser mujer. Podemos pensar, ¿no? Esta dominancia que sucede en el ámbito cultural. Pero dice también Gramsci que no existe hegemonía sin contrahegemonía, ¿no? Que necesariamente aparecen visiones contrarias, alternativas, una lucha, ¿no? El campo cultural también, Y ahí es donde aparece la diversidad, ¿o no? sí, sí, aparece la diversidad, La res- pero lo que no tenemos que dejar de ver es esta cuestión del poder, ¿no? Este, aparece la diversidad, pero muchas veces como subalterno, ¿no? Eh, como que hay que esconderlo. Eh, el otro día estaba viendo algo que me llamó muchísimo la atención, que contaban que en el censo, cuando se pregunta si hay origen indígena, ¿no? Si uno reconoce su origen indígena, en la población del país, Argentina, 2,4% reconocía tener raíces indígenas. En estudios genéticos, la provincia que menos origen indígena tiene el 40%, ¿no? Ga- Entonces, Galeano eh, dice algo de como, no recuerdo bien la frase, pero dice todos tenemos sangre originaria. Algunos la tenemos en las venas y otros las tienen en las manos, o otros las tenemos en las manos, algo así. bueno, lo que planteaba esta investigación es claro, si uno no se reconoce, ¿no? Es porque hay un racismo de fondo, ¿no? No quiero reconocer o no sé, o fue ocultado en mi familia, o, ¿no? Hay como se plantea una relación de poder en donde esto es subalterno, es minoritario, no minoritario en términos
de números, sino en términos de poder, ¿no? De que lo hegemónico, lo que domina el ámbito cultural es otra cosa. Eh, entonces, esa diversidad existe, pero no tienen todos el mismo reconocimiento o el mismo valor o el mismo consenso social. Eh, por eso es tan importante pensar en estas relaciones de poder, ¿no? Que en la cultura también está, y que pelear o luchar, lucharle al poder también es, en el plano cultural, es pensar en esta contrahegemonía. Belú y Tepi. Nati, ahí te quería hacer una pregunta, porque un poco íbamos debatiendo mientras escuchábamos. Y se me generaba esta duda de la hegemonía, porque la hegemonía muchas veces la entendemos desde este lugar, un poco entiendo, les conozco todavía, pero por los comentarios y la mirada que solemos transitar, un poco en crítica de estas miradas opresoras. Digo, bueno, no, hay algo de base que no es visibilizado, que fue colonizado y entender la hegemonía como eso, no como ese discurso dominante. Pero a su vez, que eso es lo que me da contradicción, digo, si esta mirada que nosotros militamos, ¿no? Donde hay diversidad, donde hay formas de pensar, donde hay una puesta en valor de lo propio, de lo local, si ese discurso toma fuerza y se empieza a reproducir, pasa a ser hegemónico. Entonces digo, me da un poco esta sensación de que es imposible que no haya una hegemonía porque implicaría pensar que no hay un poder y es imposible pensar un no poder, ¿no? El poder lo tenemos, lo disputamos, pero está. Entonces, como un poco, eh, nada, siempre va a estar la hegemonía. Esa era mi pregunta. Es excelente, no sé si sabría contestarlo, porque me parece que tiene que ver con la idea de hegemonía está relacionada a la dominación, ¿no? Y si pensamos un mundo en donde esa relación de poder no sea simétrica, no haya dominados y dominadores, este, muy utópica desde ya, pero bueno, si nos acercamos a eso, tal vez habría eso, diversidad únicamente, ¿no? Y no sé si hegemonía que está relacionada con la dominación. Em, pero bueno, ¿Puedo es hacer un aporte? absolutamente hipotético. Sigan. En lo que dice Belu me llevó a algo que a mí me pasó personalmente en cómo nombrar las cosas. Yo hace 8 años que vengo luchando acá para que no le digan a Estados Unidos América. Que América, y siempre mi respuesta era que en Ecuador, no, bueno, en Estados Unidos. Llegó Bad Bunny con lo del Super Bowl y eso, que lo vio todo el mundo acá, y de repente todos me empezaron a decir, ah, tenías razón. Entonces, como algo de alcance global, de repente yo no era una loca que estuvo 8 años diciendo algo, y de repente, porque Bad Bunny lo dijo, ah, mira, Gabriel. Entonces, como que siento que lo vinculo con lo que dice Belu, ¿no? Como de repente, a Mm, veces algo muy pequeñito, ahora todos dicen, no sé, en conversaciones, dicen, Estados Unidos, y me miran. ¿Cómo cambió el discurso de las personas que tengo alrededor? Nada, como aporte de algo que me llamó mucho la atención en el último tiempo. hermoso. Bueno, sí, a veces tal cual, tantos esfuerzos individuales y pequeños que hacemos día a día con las personas con las que trabajamos. Bueno, y, y en un plumazo alguien, alguien instala algo, bueno, este, tal vez, bueno, ver qué hacemos con eso, ¿no? Tal vez necesitemos aliados en esos lugares, no sé. Justo venía esto, parece que es a propósito, Gaby, parece que está bien, conectar. Esto, ¿no? Que actores sociales tienen mayor influencia en el ámbito de la cultura, justo venían, pero recontra el tema. Bueno, Bad Bunny vamos a poner en actores sociales. No sé, por ahí que otros actores sociales se les ocurre que tienen influencia.
Los medios de comunicación. Totalmente, los medios de comunicación. ¿Qué más? Las redes sociales puede ser. Mm. La música, el deporte. Bien, vamos a pensar en actores sociales, más que en como áreas, o sino en eso, actores sociales, ¿entienden, no? Ni sí, actores sociales. Podría ser las instituciones Totalmente. ¿Qué instituciones nos ocurren? ¿Reglas educativas? educativas, podría ser Ujú. educativas. La familia podría ser también. Claro, claro que sí. La iglesia, Los religiosos. Ujú. El Estado. Coincido con lo que dijeron también, que es como muy influencial la comunicación, todo lo que sea los medios. Ujú. Eh, no puedo nombrar al autor en este momento porque no me acuerdo, pero había una frase excelente que las personas somos más hijos de nuestra época que de nuestros padres, ¿no? Como que hay algo que muchas veces eso, está más, nos influencia mucho más lo que está sucediendo en este contexto que lo que pueda venir de las familias, ¿no? No, perdón, abrí el micrófono y voy a hablar, me ganó la ansiedad. No, sí, está bien. Estábamos No, no, hablando acá, no hace falta que levantes la manita. ok, ok. Los juegos y los juguetes creo que sin Mm, dudas es algo que obviamente deben condicionar o influenciar de gran manera. Hace poquito nos apareció una publicación en Instagram de un artista, no sé si es holandés, no sé dónde es loco, que es fotógrafo y tuvo un par de eso, viajando en diferentes países, se tomó el laburo de como entrar en diferentes casas y en diferentes hogares y en diferentes familias y fotografiar a la niñez de la familia junto con todos sus juguetes. Y es muy loco, muy flashera. De hecho, es más, si la puedo pegar ahí en el chat, lo voy a tratar de hacer porque es muy interesante. Los juguetes que aparecen dependiendo del país, su cultura y su contexto actual. claro. Entonces, creo que está bueno. Totalmente. Ahora, ¿quién fabrica esos juegos y juguetes? Claro, sí, sin duda, sí. Claro, entonces también entonces aparece, ¿no? En un punto el mercado o la industria cultural, que, oh, justo es lo que viene. Bueno, habitando las contradicciones, ¿no? En este pensamiento complejo. Este, somos parte, ¿no? De este sistema de producción, este, lamentablemente. Y somos parte también y consumimos, ¿no? Bienes y servicios culturales. Tenemos consumos culturales. Es algo que yo les propuse en el módulo, ¿no? Y como actividad de pensarnos cuáles son nuestros consumos culturales. ¿Qué escuchamos? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué vamos a ver? Si salimos, si hacemos paseos, si... Bueno, en la encuesta nacional de consumos culturales aparecen sobre todo lo que más que tiene que ver con lo artístico, y un poco en estos tiempos lo tecnológico, ¿no? Aparece bastante ese sentido. Chusmela está buena para pensar y algo ahí de lo que a mí me aparecía es, no aparece el juego casi en ningún lado, ¿no? O sea, no aparece el jugar como consumo cultural, que puede estar bien o puede estar mal, ¿no? En un punto es, bueno, que bueno, no está siendo una mercancía, pero también en otro punto es que estamos consumiendo también otras cosas por ahí que nos hacen menos protagonistas, ¿no? Este, que, que el juego sabemos que invita
poner de lo propio, a desplegar la personalidad, y que, bueno, otro tipo de consumos más pasivos por ahí nos están eso, sacando ese lugar de protagonismo, sino que somos solo espectadores. Este, bueno, una de las actividades entonces les Exacto. propongo eso, pensar en cuáles son nuestros consumos culturales, porque estamos en esto, perdón Coco, y termino la idea, estamos en este sistema en donde están los privados, está el mercado, están las industrias culturales que negocian y llenan bastante de plata con estos consumos culturales. Eh, entonces, bueno, ahí se nos abre una contradicción, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Existe, está. Producimos bienes y servicios culturales con otra mirada, o alternativos, pero que de alguna manera entran en este circuito, o no, o únicamente estamos por fuera del circuito de la industria cultural. Profe, hay algo que me parece que está bueno poder charlarlo, que se vincula con todo esto que venimos hablando. ¿Se escucha bien, no? Sí, Que es que estuve observando y también por ahí lo charlé con algunos pares, que ahora en las redes sociales hay como un auge del juego que mm, me parece súper valioso, pero a la vez, bueno, hay que debatirlo porque se graban jugando, ¿no? Entonces, el juego está y se fomenta de alguna manera el jugar y se plantean diferentes juegos y después se hacen trend y de repente ves más familias jugando o esto que es interesante que de repente mucha gente conoce un juego que a veces por ahí nosotros que mm. jugamos más tenemos como más conocimiento, este es el impostor, este es el otro, y ahora de repente todos, por ejemplo, conocen el impostor. Pero, o sea, eso positivo, digamos, que la gente juegue más, pero también a la vez cuánto a veces deshace el juego tener que filmarse para ingresar a esa Mm. cultura o a esa red social o nada, nada, quería compartirlo porque está bueno. Está buenísimo, Lara, sí, es esto que habitando las contradicciones. Este, nosotros con la cantera en pandemia hicimos un montón de videos, 90 y pico de videos, así con colaboraciones también de todo el país, de mucha gente. Esto, ¿no? Estabas en tu casa, encerrado, bueno, ¿qué podemos jugar? Y logramos hacer un montón de estos videos. Y claro, al mismo tiempo que queríamos que la gente juegue en sus casas y eh, a la vez necesitábamos que se difunda, entonces, ¿no? Empezábamos como, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Pagamos publicidad en Instagram, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene producir algo que no le va a llegar a nadie? Entonces ya nos aparecían todas las contradicciones de, bueno, ¿y cómo lo compartimos más para que no solo llegue a nuestros amigos, ¿no? Al círculo por ahí que ya estábamos relacionados, sino que se amplíe. Bueno, nada, estas contradicciones aparecen. Sigue Yo, llegando como igual, verás, ¿eh? sigue llegando. Yo Tremendo. te quería preguntar, Calúa creo que es que desarrolla un concepto, creo que se llama delegación, esto un poco de jugar a través de otros, que me parece que es interesante para pensarlo en el juego y la cultura, ¿no? Cómo nos referenciamos, lo que nombraban recién. ¿Qué vendría a ser, Nico, como el disfrute de ver a otros jugar? Sí, sí, no sé si les ha pasado, cuando hay mucha gente, no, a mí no me Mm, gusta jugar, me gusta ver. Y como que hasta qué punto es parte del juego, ¿no? Cómo a veces en la tele incluso, tienen mucho rating los juegos, los programas que otras personas juegan y las personas ven jugar, no sé, Pasapalabra y infinidad de programas. Y Calvo lo desarrolla un poco, no me acuerdo bien cómo es, pero me parece interesante en la transferencia cultural desde ahí, desde la delegación, en la observación del juego. mm, está bueno. Este, mm, muchas infancias en YouTube miran gente jugando videojuegos. A mí me parece de locos, ¿no? Pero
está también consumir, ver a otros jugar desde la pantalla. Bueno, Claro, ¿por qué no jugás? A mí me pasaba eso, no me... claro. ¿Por qué no jugamos? Bueno, con la tele pasa, digamos, como a mí me parece que mi papá me decía, en vez de ver el partido de fútbol, anda a jugarlo. Y bueno, todo lo que sentimos cuando, no sé, Messi juega, Argentina juega, como si nosotros decimos ganamos, vos no Mm. jugaste. Digo, como ahí se da esa sensación tan profunda, tan íntima como ser parte y como si hubieras jugado. Sí, Pensaba exactamente. en, perdón, Mm. pensaba en esto que decía el Nico, ¿no? Digo, hablando de cultura, creo que tiene que ver también con una forma de vivencia que hoy tenemos, ¿no? De esta dificultad muchas veces de poner el cuerpo, ¿no? Porque o si bien el poner el cuerpo y el ser parte y el jugar implica, esto que vos decías, Nati, esa satisfacción, ese estar, también implica la vulnerabilidad, también implica la frustración, también implica la incertidumbre de qué pasa si voy y me expongo a... Y digo, bueno, estamos un poco acostumbrados a verlo desde la pantalla. Entonces, y qué mecanismos de poder habrá detrás de eso también, ¿no? Pero sí. Desde ya, desde ya que mucho más funcional la pasividad. Bueno, ahí Calva lo planteaba como cuántos Messi pueden haber, entonces cómo nos genera un placebo en vez de apuntar a ser Messi, ver a Messi y ya sentirme como eso, como representado en otra persona y todo me da un bienestar y una zanahoria, hasta como funcional al sistema, ¿no? De cómo, cuántos llegan, entonces en una cultura donde el éxito, donde un montón de cosas, vincular al juego, otras cosas, él lo nombra con Evita, y cómo eso nos genera una forma de tranquilidad, de pertenencia, no sé, me parece que también es interesante en términos hegemónicos, ¿no? Cómo nos sentimos, no sé, parte, campeones del mundo, porque la selección argentina, pero ninguno de nosotros apunta a estar en la selección, pero todos estamos muy tranquilos y contentos que alguien nos representa y una identidad, no sé, súper complejo. Mm. Sí, totalmente, pero muy interesante, ¿no? También Pensar pensaba esas que cosas. sí, puedo aportar algo, de que he visto como niños que incluso cuando juegan al fútbol, juegan a ser Messi, por ejemplo, no juegan ni siquiera al fútbol, se ponen la remera de Messi, y decirle Messi porque es Messi. Y que está buenísimo porque se identifican, pero ni siquiera juegan. Tienen que tener los campeones de Messi, la pelota tiene que ser... Y ya como que el juguete tiene más poder Mm. político que el juego en sí. Y me pasa de pensar lo que hace muy poquito me pasó de pensar lo que qué feo, qué triste, me dio como una tristeza la infancia de nuestras abuelas, que no, yo soy de Uruguay, y bueno, y como que no había como tanta demanda de juguetes, pero tampoco había la creación, y eran mucha mano de obra de esa época que sabían hacer coser, tejer. Pero ¿qué pasaba? El muñeco de trapo no estaba bien visto como hoy, que por ejemplo acá todo es crochet, todos son muñecos de plástico, todo, porque para la primera infancia, porque son saludables, porque se lavan, porque son de apego. Y antes el muñeco de trapo era el muñeco de trapo, ¿entendés? Era como relacionado a lo más barato, como que el poder del juguete identifica la cultura también en ese momento. Yo montones de veces veo abuelas y quiero que me hagan algo, o una ropita de no sé qué, porque es impresionante. Y esa cultura hoy se está ganando, porque esas cosas como más artesanales ahora tienen un valor y son un juego sentido y de apego. Pero antes el muñeco de trapo era como feo. Me da como esa sensación cuando a la hora de decir una pelota tiene que tener unas condiciones específicas. Si no, no es una pelota. No, me resuena eso. Está buenísimo el aporte. Me parece que hay algo que ahí juega también eso de la industria, ¿no? Del mercado, bueno, revaloricemos el muñeco de trapo porque vamos a vender 1000, ¿no? Bueno,
eso, aparecen esas cosas. Entonces también hay que estar como con esto va cambiando estos procesos, obviamente que son re dinámicos, que se modifica constantemente, entonces eh, estar ahí atentos y atentas. Ujú. Se despertó mi. Pensaba que hay como un hilo muy finito, ¿no? Entre lo que es la puesta en valor de ese muñeco de trapo y después de lo que es la comercialización, ¿no? Porque hoy es tan finito, está buenísimo, que volvamos a resurgir todas estas cosas, como está buenísimo sentir que somos Messi, pero a la vez ese hilo fino te pone en el mercado. Vamos a ir al último entonces, de estos que tiene que ver con la cultura comunitaria, ¿no? Bueno, que tiene que ver con el democratizar el derecho a la cultura, ¿no? Y en también ser productores, ¿no? Ser protagonistas. Em, Genera autonomía. Esto, bueno, acá hay una definición de Benavib y Santillán Güemes, que está el texto ahí para leer. Está en la bibliografía obligatoria una partecita, pero en la ampliatoria está el libro completo, que es muy, muy lindo, muy interesante, y hablaba, bueno, justamente de esto, ¿no? De la cultura comunitaria como de esos espacios de creación colectiva, ¿no? Donde cada uno es productor de cultura, ¿no? Es no solo de lo artístico, pero donde aparece lo propio y lo singular, pero y lo colectivo, ¿no? En construcción también en una idea de transformación y de pelearle a este mercado y a esta cultura hegemónica, desde lo propio. Es un poco la idea. Em, Como les decía, ya estamos llegando al final. Em, Como les decía, a ver, me voy a dejar de compartir. Em, en en la plataforma está el módulo para que vayan siguiendo, están todos estos contenidos que estuvimos trabajando hoy, ahora enriquecidos por este debate. Y bueno, las actividades también para que puedan sumar su mirada particular en todo esto. Em, Algo que haya quedado por comentar, por sumar, ideas, preguntas. Ay, recién ahora puedo leer el chat, Yo porque no sé por qué no me particularmente, aparece. Natalia, te quería consultar, las clases Mm. grabadas van a subirse a la plataforma, en Sí, material, encuentros, por ahí lo encontraremos. exactamente. No sé bien dónde se suben, la verdad. Si van dentro de encuentros, dentro de la pestaña de encuentros sincrónicos, lo suben ahí, o dónde. Esta grabación ahora podría dejar, de hecho, de grabar. Claro. Va a quedar en la nube, en el Zoom de la universidad, y bueno, después eso se sube a la plataforma, pero no sé dónde lo van a subir exactamente, pero va a estar, así que se puede retomar. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? Les agradezco muchísimo. Yo me reía, mi consumo cultural son los juegos de mesa, no sé si se va viendo. Hay otros compas acá que yo sé que también. Se nota, Bueno, sí. A ver tu ludoteca, no sé. Bueno, está cool. Bueno, les agradezco un montón la participación, está buenísimo que haya funcionado este espacio como de intercambio y de debate, y de traer ideas y ejemplos
Para eso es que sucede esto sincrónico. Eh, Me parece la parte más rica. Aún así, está todo en la plataforma para que puedan entrar a las actividades. Les decía que no hay un tiempo, no tienen una fecha de finalización, digamos, que se cierre la posibilidad de presentar los trabajos, pero bueno, obviamente no dejen todo para el final, que pues se acumula y se complica. Así que, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el 18 de abril, es la próxima sincrónica. Cualquier cosa, escriben ahí por la plata. Gracias. Muchas Gracias. gracias, profe. Muy Gracias, buena Nati. Gracias, noticia. Nati. Gracias. Gracias.